Amigos, buenos días, hermanos que nos siguen semanalmente. Dios les bendiga. Espero que esta semana que haya pasado sea una semana en el Señor. No importa que usted haya tenido problemas, esté pasando por dificultades, pero en verdad esta mañana que oraba sentía eso. Lo más importante es tener la presencia del Señor, sentir su presencia y que podamos en verdad poner todas estas cosas ante Él. Amén. Bueno, seguimos ya a puertas de terminar el segundo libro de Reyes. Estamos ya en el capítulo, terminando el 23, porque la semana pasada no quise terminarlo, porque estamos terminando el reinado de Josías y entramos a los siguientes reinados, en donde ya definitivamente viene el juicio de Dios. Ya faltan dos capítulos, el 24 y el 25, y vemos cómo ya aquí Josías ha terminado su reinado, ha sido muerto por el rey Necao. Se levantó la nación de Egipto contra Judá, y aquí vemos que es sepultado y sube al trono Joacás. Bien, pero aquí tenemos que decir algo. A pesar de que Josías ha levantado nuevamente la adoración al Señor, ha renovado el pacto, ha traído al pueblo a leer la Escritura, ya no hay más plazo. Ya la profecía que venía dándose desde atrás, por años y años, por más de 100 años, hacíamos unas cuentas mal contadas, 300 años, ya viene inminentemente la caída de Judá, porque recordemos que ya arriba, el reino del norte, Israel ha caído y está fuera de su nación, están siendo esclavizados. Bien, nuevamente entonces se levanta Joacás. Joacás es el hijo de Josías, y dice la palabra, inicia diciéndolo, adivinen qué, exactamente, hizo lo malo ante los ojos del Señor, hizo lo malo, no quería a Dios y sencillamente se entregó a la idolatría, a los Baales, a todo lo que Manasés colocó como un principio antes de Josías. Aquí entonces Joacás, dice la palabra, que se levantó nuevamente este rey egipcio, Necao, y dice que no quiso que él gobernara, y sencillamente lo encarceló, lo llevó a Ribla, lo llevó y lo encarceló, y luego Joacás murió, y dice que el mismo rey egipcio coloca el rey de Judá. Imagínense esto. Coloca el rey de Judá y coloca a un que él mismo llamó Joacim. Le quitó el nombre de pila y le dijo, usted será Joacim, y lo puso a reinar ahí. ¿Esto qué significaba? Significaba que Egipto venía ejerciendo como una nación dominante y dominaba a Judá. Pero imagínense que termina el capítulo 23 e iniciamos el 24, y dice la palabra que el rey de Egipto no volvió a hacer campaña contra Judá, porque viene y se levanta otra nación. ¿Cuál? Babilonia. Babilonia, además de lo que expresaba en la clase pasada, que se conoce como los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo, pues Babilonia es la nación que se levanta ahora y va contra Judá. Esto, recordemos, como consecuencia no solo de lo que Josías hizo. Recuerdan que cuando él se enfermó, vinieron mensajeros de Babilonia y él les mostró todo. Y el Señor, vino la palabra de Dios y diciéndole que Babilonia se levantaría contra ellos. Así vino a través del profeta Isaías. Bueno, aquí entonces ya Joacim efectivamente dice que duró 3 años su reinado. Cuando se levanta Nabucodonosor, entonces ya se levanta Nabucodonosor. Usted creo que le es familiar el nombre, y nos es familiar a todos los cristianos, Nabucodonosor, como el rey que se levanta, el rey de Babilonia. Ya no fue a Siria, ni Asiria, ni Egipto, ahora es Babilonia. Y Babilonia sí llevaría al pueblo de Judá a esclavitud. Entonces dice que la palabra que se revela, Joacim se revela contra Nabucodonosor y dice que no voy a aceptar más subyugación, pero el mismo Dios, miren lo que dice la palabra, se levanta y manda bandas de guerrilleros. O sea, la guerrilla no es solo de Colombia ni de ahorita.
viene desde atrás, y se levantan bandas de guerrilleros de varios moabitas, varios países, se levantan estos guerrilleros, varias zonas, contra Judá, pero nunca dejaron tranquilo a partir de ahí a Judá. Ya no vendría más misericordia, ya no vendría más. Y ellos seguían en su pecado y no les importaba. Y así es como Joacim entonces dice que un día se levanta Nabucodonosor y dice ya no más. Y viene contra Judá, dispersa a todo el ejército de Judá y los toma presos, y dice que Joacim dice que se entrega con su mamá, de la reina madre, dice la palabra, y son tomados esclavos y los llevan a Babilonia. ¿Saben a quién más lleva a Babilonia? A las familias ricas, llevan a Babilonia a los nobles, llevan a Babilonia al ejército, llevan a Babilonia a toda la crema innata de la sociedad, y únicamente dejan a los pobres. ¿Qué está sucediendo esto acá? Esta es una estrategia muy inteligente de guerra, digámoslo así, de toma de una nación. ¿Por qué? Porque sencillamente los pobres seguirían siendo pobres. Ellos necesitaban vivir de alguien que les diera algo. Los ricos, la sociedad que da empleo, los empresarios, es como lo que se ve, los dueños de los terrenos ya no estaban para dar empleo. Ya sencillamente aquí ellos se aseguran de que la nación no vuelva a resurgir, porque indudablemente quien construye nación es gente preparada, gente que tiene sus bienes, esto puede generar una economía, pero dice la palabra que deja exclusivamente a los pobres aquí. Y este Nabucodonosor entonces ya viene y toma preso entonces a Joacim. Luego dice la palabra que él coloca nuevo rey en Judá para que reinara sobre la gente que había quedado, y aquí coloca a Joaquín. Entonces miremos cómo los nombres vienen con J: Joacás, Joaquín. Ahora Joaquín es el rey que empieza a gobernar, dice la palabra igual, adivinen con qué frase inicia, que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que fue un idólatra, que fue alguien que no quería a Dios. Y en este momento también entonces este Joaquín dice que gobernó por 11 años, pero que en un momento determinado también es tomado preso y también es llevado a Babilonia, y viene ya, está sucumbiendo la nación de Judá, está cayendo. La economía, todo, no había nada. ¿Qué hace Nabucodonosor? Viene y dice que viene contra todo, a tomar todos los tesoros de Judá. Se lleva, especialmente en el templo, todo estaba construido con oro, con plata, los utensilios, todo eso, todo se lo dice que rompió los utensilios que David había hecho para el Señor. Quitó las columnas que estaban recubiertas de plata, de oro, todo eso se lo llevaron, todo, dejaron en ruinas a Judá, y sencillamente la dejaron como una nación que está siendo tan pobre que no puede resurgir. No había ejército, no había nada. Y aquí entonces, después de que hace esto Nabucodonosor, nuevamente coloca un rey, y es Sedequías. Sedequías también dice la palabra que es un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que no quiso hablar. Parece ser, en la escritura nos menciona que el Señor lo quitó de su presencia. Parece ser que Sedequías como que se pellizcó, por lo menos estratégicamente, como algunos que cuando nunca han amado a Dios, pero en un momento dicen: Dios, ayúdame, o algo así, pero dice que el Señor lo quitó, lo aborreció de su presencia, no le permitió estar en su presencia. Y Sedequías nuevamente gobernando una nación en ruinas, una nación en donde no había nada, y una nación en donde ya sus habitantes y la principal población que podría reconstruir una nación ya estaba en Babilonia esclava. Así termina el capítulo 24, termina con esto tan tremendo, gobernando Sedequías y gobernando, como les digo, en un proceso
tremendo de muerte. Sedequías dice que también se rebela contra Babilonia, y Sedequías, luego de que nuevamente se levanta Nabucodonosor y vuelve contra Judá, seguramente algo lograban levantar y tal vez tratar de sobrevivir, una nación que trata de sobrevivir con algo, y llega y dice la palabra que Sedequías había tal hambruna, y dice que la cercó por 4 años. Imagínense eso, cercada a una nación por 4 años. No hay importaciones, no hay nada, como hoy en día hay países que están siendo cercados por la anarquía. Asimismo, Judá está siendo cercada por Nabucodonosor y no deja hacer nada. Dice que en el 4.º año ya era tal la hambre que un día por la muralla vinieron y abrieron un hueco, y Sedequías sale a escapar. Dice a escapar de Nabucodonosor por este túnel que abrieron con algunos militares que estaban, y la palabra dice que el ejército de Nabucodonosor los toma, lo lleva preso a Babilonia, y dice que lo toman preso. Este hombre sí le fue muy mal. Degollaron a sus hijos en su presencia, le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado, dice en cadenas de bronce, a Babilonia, y luego él muere. Esta es una situación bien tremenda, difícil, y vemos como ya Judá, ya no queda nada, ya no hay nada, ya la profecía se ha cumplido, y pues ha venido el castigo del Señor, de Dios. Como lo he reiterado muchas veces, muchas personas hoy en día, creen que hablar de Dios, solo podemos hablar del amor de Dios, solo se aguantan a hablar de la misericordia de Dios, pero Dios también es un Dios de juicio, que tiene paciencia y ha tenido paciencia. Y hoy quisiera decirte de corazón, tal vez en tu casa, tal vez en tu vida está llena de pecado, tal vez tienes una doble vida, una cosa expresas en tu casa, hombres o mujeres que tienen tantas cosas que ocultar, pero Dios se está cansando del pecado, así como ocurrió con el pueblo que tanto Él amaba. Dios es un Dios de juicio, y un día viene el juicio de Dios, y ya no va a valer nada de que tú digas, perdóname esto, porque nunca has creído en Él, realmente nunca te has acercado a Él. La paciencia de Dios también es colmada, y así lo vemos en este capítulo 24, desde el mismo 23 finalizando, y el 24 ya no había nada, que todo lo profetizado ya se cumple. Y así es como luego vendría la esclavitud por 400 años el pueblo de Judá. El pueblo de Israel en general, el pueblo de Israel todo el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Reflexión de hoy, pues la venimos haciendo, creo que son tiempos, estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Tú no tienes nada para pagar a Dios, tú no puedes pagar la salvación, pero está ahí. Jesús murió por nosotros, Jesús entregó ese regalo de la vida eterna. No puedes hacer sacrificios de nada, ni irte de rodillas a un lado o a otro, latigarte o adorar por allá unas cosas o otras. No, sencillamente tienes que arrepentirte, reconocer al Señor en tu corazón y caminar conforme a su palabra. Eso es tan sencillo. Esa es la dispensación en la cual nos encontramos de la gracia. Pero yo siento que se acercan ya los tiempos en donde el Señor empieza, a derramar su ira, porque Él es un Dios también de juicio y de justicia. Vamos a orar y nos preparamos para la alabanza y la predicación. Señor, gracias por este tiempo. Es la verdad escalofriante ver tan tremendo, tan duro los corazones de estos reyes, pero no podemos ir tan lejos. Tal vez nosotros mismos somos y tenemos una dureza de corazón. Tal vez nosotros mismos necesitamos caer de rodillas ante ti, ante tu presencia, y arrepentirnos de todo lo que hemos venido haciendo, creyendo estar en lo bueno. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros hijos, ayuda a nuestras casas, ayúdanos a ser una gente
en donde tu palabra corra y muchos puedan conocer de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Quiero invitarlos a que nos pongamos en disposición para adorar a Dios. Su palabra dice que nos pongamos a cuentas antes de venir a ofrendar, antes de venir a darle cualquier cosa. Si vamos a ofrendarle la adoración el día de hoy, primero pongámonos a cuentas con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestra mamá, con nuestro papá. Si usted hizo algo que no debió hacer, dijo algo que sabe que no estuvo bien, mande un WhatsApp, pídale perdón si está a su lado. En la antigüedad, el sacerdote moría si se encontraba en pecado. Y pues ahora entramos al trono de gracia por Jesús.
Salmo 106, 1 dice, aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, por tu adoración, porque nos permites cantarte, porque podemos honrarte, Señor, podemos alabarte, porque tú eres digno, Señor. Gracias, Señor. Toma esta
oración como olor fragante y permite, Señor, que podamos aprender, Señor, cada día más de ti. Ponemos ante tu presencia la predicación de tu evangelio, Señor, en el mundo. Cada misionero, cada persona que está reunida en su casa, en su iglesia, Señor, que pueda, Señor, sentir tu presencia, Dios, que tú respaldes, Señor, la predicación de tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, Dios. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, una vez más juntos aquí para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a través de su palabra. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver que hemos sido formados por Dios y que dentro de ese proceso de formación, allí en el Salmo 139, el Espíritu Santo, inspirando a David, le llevaba a reconocer cómo desde el vientre de nuestra madre fuimos formados por el Señor. Sabemos que hay ya unos rasgos físicos que están determinados, el género, el color de los ojos, todo absolutamente, el de la piel, todo queda allí determinado y que Dios sabe exactamente todo perfectamente acerca de nosotros. También pudimos ver que la conducta del ser humano, su proceder, ha sido estudiada a través de los siglos por especialistas y veíamos que encajábamos en alguno de estos temperamentos, el extrovertido, el introvertido, el tendiente a las tareas o a las personas. Y eso nos hace siempre únicos, como la huella, cada uno de nosotros, la huella del dedo, cada uno de nosotros somos únicos, somos especiales y hemos sido formados por el Señor con un propósito. Y veíamos también hace unos días que el propósito fundamental es que nosotros lleguemos a alcanzar la estatura de el Señor Jesucristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, para llegar a ese punto también es importante reconocer que Dios ha intervenido en nosotros y además de habernos hecho únicos, de haber sacado con un propósito, también nos ha formado con unas capacidades especiales. Usted mirará, por ejemplo, una persona, un deportista, dice, wow, cuánto quisiera yo tener esos rasgos de este ciclista, de este futbolista, de este voleibolista, basquetbolista, bueno, en fin. Y son unos talentos especiales allí con los cuales todos hemos sido formados por el Señor. Recordemos que fuimos hechos a su imagen y semejanza y como tal tenemos capacidad intelectual, inteligentes, no toda la inteligencia que tiene Dios, somos inteligentes a su semejanza, tenemos un corazón, sentimientos, emociones que afloran, tenemos también la capacidad de ejercer nuestra voluntad, el libre albedrío con el cual Dios nos formó, pero también, como lo vamos a ver hoy, para aquellos que hemos sido llamados por el Señor y aquellos que ya estamos en los caminos del Señor, aquel que es creyente en Cristo Jesús, hay algo todavía mucho más especial que no se puede confundir con los talentos y las capacidades y habilidades naturales y que tiene que ver con algo que Dios, el día en que usted y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos dota, nos da. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice lo siguiente: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Esta carta está dirigida, es inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro al pueblo creyente, a aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo. Como lo vamos a ver en el desarrollo de este mensaje que he titulado Diseñados para servir, pero a la manera de Dios. Diseñados para servir a la manera de Dios. Y cuando vemos que el Señor dice que a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros nos ha sido dado un don, podríamos comenzar por definir qué es don. ¿Qué es don? El diccionario de la Real Academia Española define don de la siguiente manera: dádiva, presente o regalo. Eso es un don, un dádiva, un presente o un regalo. También lo define como una gracia especial o habilidad para hacer algo. Y dice el mismo diccionario que desde la perspectiva religiosa, don es el bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. El mismo diccionario lo define así. Ahora, ¿qué es un don espiritual desde el punto de vista de la palabra de Dios?
No, como lo veíamos, no es un talento. Los talentos se refieren a esas habilidades naturales, esas destrezas que Dios ha dado a todo ser humano creado y que cada persona posee, sean o no cristianos. La habilidad, por ejemplo, musical es un talento. Es un talento maravilloso que puede ser usado para la gloria de Dios, pero no es un don espiritual como tal. Dentro de lo que la Escritura nos habla de los dones espirituales, por ejemplo, ese no está. Ese es un talento especial dado por Dios que sí contribuye para glorificar el nombre de Dios. Pero ¿qué entonces es un don desde la perspectiva de la palabra de Dios? Es aquella habilidad sobrenatural dada por Dios a todo seguidor de Jesús con el propósito de edificar y animar al cuerpo de Cristo. Y cuando vemos eso, entonces podríamos preguntarnos, bueno, y si eso es una habilidad sobrenatural, ¿cuáles son esos dones? ¿Cuántos? ¿Qué dones hay? Romanos en el capítulo 12, en los versículos 6 al 8 dice lo siguiente: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe y toda la fe que Dios te haya concedido. Ahora, si tu don es servir a otros, dice el versículo 7, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado el don, esa capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrarle bondad a otros, hazlo con gusto. Al respecto también, la primera carta a los Corintios, hablando de dones, en el capítulo 12, versículos 7 al 10, dice lo siguiente. Bueno, pero antes de llegar allí, quiero entonces resaltar que los dones que nos narra, que nos refiere el Señor en la epístola a los Romanos son el de profetizar, el de servir a otros, el de ser maestro, el de animar a otros, el de liderar y el de mostrar bondad a otros. 6 dones allí está refiriendo el capítulo 12 de Romanos. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice así: a uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Encontramos aquí entonces estos otros dones: capacidad de dar consejos sabios, mensaje de conocimiento especial, fe, sanidad, poder para hacer milagros, capacidad para profetizar, capacidad para discernir si algo que se está diciendo en verdad viene de Dios o viene de otro espíritu, la capacidad para hablar lenguas desconocidas y la capacidad para interpretar lo que otro está diciendo. Ahora, aun cuando pueda sonar reiterativo, veamos qué dice la Escritura acerca de quién da los dones. La primera carta a los Corintios, precisamente allí en el capítulo 12, en los versículos 4 y 11, dice lo siguiente: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Quién es? El mismo Espíritu Santo de Dios. Ahora, es el mismo y único Espíritu, dice el versículo 11, ¿quién distribuye todos esos dones? Es el Espíritu Santo de Dios. Esto no es una cosa en donde yo como pastor ore por alguien para que reciba dones. No, es el Espíritu Santo de Dios quien distribuye. Y mire cómo lo hace. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. La primera carta, que fue el verso con el cual iniciamos acá, Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, todos los dones que hay allí, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Entonces Dios por medio del Espíritu Santo. Y Romanos 12 también reitera lo mismo, dice en el versículo 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios
Es Dios quien nos da. Dios, por medio del Espíritu Santo, es quien nos da los dones. En cuarto lugar, podríamos mirar a quién se le dan los dones. ¿Esto es para todo el mundo? Veamos desde la perspectiva de la palabra de Dios que dice al respecto. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, en su versículo 7 dice así: a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿A quién va dirigida esa carta? Esa carta no va dirigida a todos los habitantes de Corintio. Está dirigida específicamente a la iglesia ubicada en Corinto, a los creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles que en ese entonces estaban allí, que han recibido esos dones. No es para todo el mundo. Por lo tanto, los dones, ¿a quiénes se les dan? A los creyentes en Cristo. Al respecto, Romanos 12:6 dice también: Dios en su gracia nos ha dado dones. Esta carta fue escrita por Pablo también a la iglesia en Roma, a los que estaban allí congregándose, tanto judíos como de todo el resto del mundo que habían recibido a Cristo, y les está diciendo Dios, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo Dios en su gracia nos ha dado, o sea, se incluye él como creyente y esto va para los creyentes. Ahora, en el versículo, en Efesios, ya hablando de otra carta que también es escrita, inspirada por el Espíritu Santo por Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, en versículos 7 y 8 dicen lo siguiente: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Esto no es para todo el mundo, es para los creyentes en Cristo, mediante la generosidad de Cristo. Pues si alguien no cree en Cristo, ¿cómo va a recibir ese regalo? El regalo de la vida eterna viene acompañado también de un regalo especial que son, o al menos un don que Dios le da al creyente para que pueda ser instrumento en sus manos de bendición, tanto para otros creyentes como para el mundo entero. Y por eso dice, allí en el versículo 8 dice, por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Su pueblo, o sea, no todo el mundo es benefactor de estos dones. Todos tenemos habilidades naturales dadas por Dios cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Creyentes tenemos unas habilidades todavía más especiales, sobrenaturales, que han sido dadas por el Señor a aquellos que hemos creído en su Hijo Jesús. Ahora, ¿con qué propósito? En quinto lugar, nos han sido dados los dones. Algo debe haber tras de ello, no será para porque sí, por un regalo porque sí. El don es un regalo, por eso una dádiva, ¿no? La primera carta a los Corintios, seguimos alrededor de estas tres cartas, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el versículo 5, dice: hay distintas formas de servir. Aquí ya nos está dando la connotación para que se los dones. Servir, pero todos servimos al mismo Señor. O sea, los dones nos son dados para servir al Señor. Servimos a otros. Y dice la Escritura que cuando nosotros hacemos algo, lo hagamos no como para los hombres, sino como para el Señor. Esos dones que usted podrá identificar, de los que he leído ya, tanto en Corintios, en la carta de los Corintios, la primera carta, como en el capítulo 12, como en Romanos, en el capítulo 12 también, allí esa carta, aquí nos está diciendo, es para servir. Esos dones son para servir. En la misma carta a los Corintios, en el versículo 7 dice, capítulo 12, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. A cada uno, un don. No está diciendo que nos llena de dones, un don, para que nos ayudemos mutuamente. El propósito entonces es que el Señor nos ha dado dones en la iglesia de los creyentes para que nos ayudemos mutuamente. Y en Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, ellos tienen, hablando de aquellos que han sido llamados como profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, ¿sí? Dice, tienen la responsabilidad de preparar. Esos dones especiales son para preparar al pueblo de Dios, o sea, al pueblo de creyentes, para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a los creyentes para que lleven a cabo la tarea y que proyecten sus dones en beneficio tanto de la iglesia como de este mundo que tanto necesita de la presencia del Señor. Y finalmente, en la misma verso inicial, primera de Pedro 4:10, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes, y dice así, úsenlos bien para servirse unos a otros. Por lo tanto, los dones espirituales se dan en primer lugar para el bien común, como lo vemos allí en estas cartas. Por ejemplo, dentro de la iglesia, que es para edificar el cuerpo de Cristo, servir a la iglesia. Si yo tengo el don de la enseñanza, pues es para enseñar en la iglesia. Si yo no lo hago, imagínense, yo tener un don que Dios me da ese privilegio y no usarlo, me parece
en verdad terrible que un hijo de Dios, teniendo un don, no lo use en la iglesia. ¿Dará cuentas al Señor? Dará cuentas al Señor. Ahora, si yo tengo el don de liderar, si yo tengo el don de servir, si todos estos dones son para beneficio de la iglesia, del pueblo de Dios, pero también para fuera de la iglesia. Por ejemplo, si yo tengo el don de liderar, pues Dios me puede colocar en una posición, en un lugar fuera de la iglesia, en donde puedo hacerlo, pero debo liderar a la manera de Dios, no a mi manera. Por eso Él me ha dado ese don especial para que pueda darle a conocer a Él, para que lo pueda revelar a Él, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el don de servir a otros, pues sirvo y debo hacerlo de buena gana, de ser bondadoso. Si tengo el don de consejería, de consejo, de palabra sabia, pues eso también es para poder contribuir allá en donde estoy trabajando, donde estoy estudiando, con mis vecinos, en una junta, a donde esté. El Señor me da esos dones también para que pueda ser bendición y que otros conozcan a Dios a través de lo que nosotros podemos reflejarle en el buen uso de nuestros dones a la manera de Dios. Una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cómo puedo saber qué dones tengo? Permítame darle estas 4 pautas que le pueden ayudar. Una es, pregúntese esto: ¿cuál considero que es la necesidad más apremiante en la iglesia hoy? Cuando usted identifica esa necesidad, entonces usted puede ver cómo en un momento casi que hay una línea directa de conexión en lo que yo identifico con lo que yo tengo, porque ese es mi don, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es sastre identifica claramente un paño bueno, de buena calidad, de una costura buena, solo mirando. Incluso toca y puede decir: este es de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque esa es su especialidad. Como el músico puede identificar a otro músico, puede identificar una canción, puede identificar una partitura como algo bueno. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad inmediata. Es una conexión directa. Asimismo, usted puede identificar una necesidad en la iglesia, puede estar asociando de una vez su don, lo que Dios le ha dado, que le permite llevar a cabo esa identidad. Ahora, otra pregunta que se puede hacer es: ¿qué me apasiona hacer para contribuir en la iglesia? ¿Qué me apasiona? Yo quiero hacer esto, me gusta hacer esto, ¿sí? Aquí algunos a veces lo que quisieran es como tener la posibilidad de estar en un púlpito, enseñar, cantar y demás. Eso no está mal, siempre y cuando vaya en línea con los dones, no sea un anhelo personal de figurar. Porque dicho sea de paso, cualquiera de esas tareas que se llevan a cabo en un púlpito demandan una altísima, gran responsabilidad de parte de cada uno de quienes asumimos esa tarea. Bienvenidos todos aquellos que puedan tener esos dones, bastante se necesita de ellos. Examínese si ese anhelo va en línea con no va en línea de pronto con su ego, va en línea con algo que Dios está colocando en su corazón. Otra pregunta que se puede formular es: ¿cómo he impactado de forma significativa a otros espiritualmente en el pasado? Recuerdo que el copastor de una de las iglesias donde nos congregábamos con mi esposa y mis hijas, él se acercó un día y dijo: yo observo, Gregorio, que las personas los llaman a ustedes, al terminar el culto los consultan, ustedes oran por ellos, les abren el corazón, ustedes tienen como que para aconsejar, como para dar una palabra, incluso para cuidar, como algo pastoral. Eso se ve. Por eso, otra pregunta que se puede hacer es: ¿qué han dicho los demás? Particularmente aquellos que me conocen muy bien en cuanto a un ministerio o servicio a los demás. ¿Qué han dicho ellos? Estas 4 preguntas son muy importantes que se las pueda formular. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 11, dice: es el mismo Espíritu, el mismo y único Espíritu, quien distribuye todos esos dones. Entonces, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, Él le va a revelar, como Él es el que distribuye los dones, Él le va a mostrar a usted qué don tiene. Y vale la pena, y hago un paréntesis acá, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. No basta con que yo tenga un don, debo procurar desarrollarlo, crecer en él, a través de una relación estrecha con el Señor, a través de la meditación en su palabra para ver cómo era utilizado ese don por parte de otras personas, a través del ejercitarme en ese don con otras personas como Dios me está pidiendo, porque es para servir a otros.
es estar permanentemente incapacitándome. Yo no puedo, si yo soy un maestro de la palabra, si el Señor me ha llamado a mí a predicar y a enseñar, pues hoy algunos cogen la corriente de que es el Espíritu que me da la palabra y ahí, no, esto es algo con mucha responsabilidad. Por eso Esdras dijo, por ejemplo, que él había dispuesto su corazón, primero, para estudiar, segundo, ¿sí?, meditar, tercero, cuarto, hacer conforme a la palabra de Dios, quinto, y luego sí, enseñarla. Tenemos la responsabilidad de tener un corazón preparado, un corazón dispuesto para ello. Así mismo pasa, por ejemplo, con aquella persona que, por ejemplo, tiene el don de consejería. Pues debe estar meditando en la palabra, porque no puede dar palabra de sí mismo, sino el consejo de Dios, y debe conocerlo muy bien, sabiendo que no saben a qué se va a enfrentar en un momento determinado ante una consejería, pero el Espíritu Santo, el Señor dijo que Él nos recordaría las cosas que nos ha enseñado. Entonces, si yo he estudiado con diligencia, Él traerá a mi mente esa palabra precisa, consejo sabio, palabra de sabiduría, de conocimiento, el discernimiento para poder determinar ¿qué detrás hay de eso que me está diciendo la persona que tiene? Pero que realmente uno ve, esto es apenas la punta del iceberg, pero en el fondo hay cosas más allá y el Espíritu me está revelando eso. Todo esto implica diligencia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, dice: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Algunos quieren hablar en lenguas, interpretar lenguas, algunos quieren la profecía, hacer milagros. Bueno, eso no está mal, pero es el Espíritu Santo quien determina qué da a cada uno. Así de que no se angustie. Si tiene un don, úselo de una manera apropiada. Si tiene 3, 5, úselo de una manera apropiada. Pero hay algo muy importante, y es que el Señor termina en esa carta diciendo: deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, aquellos que pueden contribuir a la edificación, al fortalecimiento de la iglesia, para que sea luz y sal a las naciones, y también allá donde nosotros podemos ser influencia en los lugares donde Dios nos ha colocado. ¿Qué aspectos potenciales? Mira, hay algo que, y vale la pena advertirlo, puede haber algo que potencialmente es negativo en lo que tiene que ver con los dones, y yo quiero referirle dos cosas que debemos tener cuidado, porque quienes tenemos dones podemos, y todos tenemos dones, al menos uno, pero al ejercitarlos podemos llegar a incurrir en uno de estos dos aspectos. El primero, debemos recordar que los dones espirituales no se dan con el propósito de aportar un sentido de satisfacción al logro personal. Eso no es para que, no, pues tengo este don, y lastimosamente muchas personas han tenido determinados dones en el Señor que luego son utilizados para beneficio propio. No, eso no es ni para el logro personal, ni para admiración, reconocimiento, ni siquiera para satisfacción personal. ¿Sí? A menudo encontramos una gran satisfacción, y eso es natural, y disfrute al emplear nuestros dones. Eso es natural cuando yo enseño, cuando yo estoy predicando, cuando yo estoy aconsejando, cuando yo estoy sirviendo, cuando estoy liderando, cuando estoy ayudando a otros. Eso es algo que trae una gran satisfacción. Sin embargo, cuando enfocamos nuestra atención en cómo nos sentimos al ejercitar nuestros dones, o en el aplauso o aprobación de los demás en respuesta a nuestros dones, algo tan glorioso como el don espiritual puede llegar a convertirse en una idolatría. Y entonces terminamos idolatrizando a las personas que tienen determinado don, y es una venia, es algo, mejor dicho, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque yo creo que acá aplica lo que dice la Escritura, que como lo dijera Juan el Bautista cuando anunciaba a Jesús: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Quien debe ser, y eso no es de palabra nomás, debemos tener cuidado de no ser idolatrizados por otros, porque nosotros podemos llegar a incurrir en eso y motivar, incentivar entre comillas, respeto al líder, a la persona que está sirviendo. Debemos tener mucho cuidado, como también debemos tener cuidado nosotros de no ir a enaltecer a las personas. Sobre todo es la gloria para el Señor. En segundo lugar, debemos guardarnos contra la envidia de los dones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que ha servido como de fundamento importante para esta reflexión, en los versículos 4 a 6 dice lo siguiente, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros.
Debemos tener claro que una persona puede tener determinado don que yo no lo tengo y yo no puedo anhelar. Está bien que lo anhele sanamente, pero no puedo envidiar y como criticar, desdibujar. No, es el don que ha dado la persona, y la Escritura dice que algunos dones son mucho más evidentes que otros, y a veces son como que uno quisiera esos dones. La naturaleza humana tiende al reconocimiento, pero el Señor nos dice: todos servimos al mismo Señor, todos los dones son de la misma fuente, todos valen lo mismo. Aquel que está sirviendo, ayudando a alabar, atendiendo a un enfermo, visitando ese don de servicio a una persona en la cárcel, visitando a una familia enferma para ayudar, cómo puedes ayudar allí, es tan grande y tal vez mucho más grande que aquel que, como en el caso mío, por ejemplo, está predicando la palabra. Todos los dones son valiosos, por lo tanto debemos guardarnos de la envidia de los dones. Hay ciertos dones a los que a veces se les otorga un mayor valor y mayor honor según la opinión de las personas. La enseñanza que nos da Pablo a través de esta escritura pues indica que todos los dones son importantes, incluso esenciales. No hay uno que no sea esencial para la edificación de la iglesia. Algunos dones son mucho más visibles públicamente que otros. Personas que tienen ese don el de la fe. Entonces, si yo tengo el don de la fe, normalmente esas personas son intercesoras. Una persona que diga que tiene el don de fe y no sea intercesora y no ejercite la oración, creo que está equivocada. La persona que tiene el don de fe es por naturaleza intercesora. Y muchos de nosotros hemos sido sostenidos por personas que tienen un corazón intercesor, que ya están clamando por nuestras necesidades, por nuestros proyectos, por nuestros ministerios, por nuestros trabajos, por nuestros estudios, por nuestras familias, por nuestros matrimonios. Esos dones no son visibles, pero tal vez en el cielo, cuando lleguemos allá a la presencia del Señor y vayamos a ser galardonados, yo creo que de los primeros que van a ocupar allí las primeras filas van a ser los intercesores. Pero también hay que tener en cuenta que nos enseña que los dones son otorgados por la gracia de Dios para su gloria y para el bien de su pueblo. Debemos contentarnos, tener contentamiento con los dones que Dios nos dio sobrenaturalmente y practicar con humildad, ejercitar cada uno de nuestros dones. Y finalmente podríamos decir, ¿quién es el que hace que nuestros dones funcionen? Tenga claro esto. 1 Corintios 12:6 dice: Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Si una persona es sana, guárdese de endilgarse que fue usted. Dios. Si una persona aún le sirvió un consejo, guárdese. No fue su capacidad, fue Dios. Si usted lideró una reunión, la presidió y todo salió muy bien, por favor, guárdese de esos aplausos. Fue Dios quien le sacó adelante. Si usted sirvió, si usted ayudó a otros, si usted enseñó, si usted predicó, cualquiera de esos dones que vimos, si discernió algo, si tuvo el conocimiento de algo, no fue usted, fue Dios. Podríamos concluir entonces que es importante, y les invito a que en sus casas estudien los dones. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11 y el versículo 28. Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8 y Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Allí nos está mostrando dones especiales sobrenaturales dados por Dios a sus hijos, a los creyentes en Cristo, para la edificación de su iglesia y para hacer sal y luz en donde Dios nos ha colocado. Y pregúntese esto. Cuando esté mirando bien, vaya preguntando: ¿qué considero que es la necesidad más apremiante hoy en la iglesia? ¿Qué me apasiona ser para contribuir en la iglesia? ¿Cómo he impactado de manera significativa a otros espiritualmente en el pasado? ¿Qué han dicho los demás, particularmente aquellos que me conocen bien en cuanto a mi ministerio o servicio a los demás? Ore. Ejercítese en los dones que usted pueda tener. Si usted es creyente en Cristo, tiene al menos un don. Si no lo es, tiene habilidades sobrenaturales. Pero debe saber que el Señor quiere y le ha estado buscando porque anhela, además de darle la vida eterna, darle unos dones especiales para que usted sea un instrumento de bendición aquí en la tierra mientras esté aquí, hasta el día en que Él lo llame a los cielos. Permítame recordarle estos 3 últimos versículos. 1 Corintios 12, versículo 11. Es el mismo y el único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don usted debe tener.
1 Corintios, en el mismo capítulo, versículo 31, dice: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Si se ha centrado en esos dones sobrenaturales, tal vez el Señor le está invitando a que tenga humildad y anhele aquellos que pueden ser de mayor beneficio para el prójimo. Y en la primera carta del capítulo 4, versículo 10 escrita por el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado al menos un don a cada uno de ustedes. Por favor, como dice aquí la Escritura, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Vamos a orar. En mi corazón siento la necesidad que oremos. Primero, para darle gracias a Dios, porque el ser creyentes nos da el beneficio de contar con ese privilegio de servir a los demás con un don, al menos un don especial que Dios ya nos ha dado desde el día en que recibimos a Cristo. Segundo, pedirle perdón a Dios, porque quizá hemos tenido dones que no los hemos usado, y es triste que Dios nos haya confiado ese privilegio y nosotros estemos quietos. En tercer lugar, porque el Señor nos pueda, además de usar con los dones que tenemos, Él podrá determinar qué dones más vamos a necesitar para ejercer aquellas tareas en donde Él nos coloque. Nunca nos va a encargar una tarea sin darnos la capacidad especial para ejecutarla. Pero dependeremos siempre de Él y tendremos que buscar de Él, porque no somos autónomos en esto, no somos los duros. Y finalmente, mis hermanos, que aquellos que no han conocido al Señor puedan conocerle, disfrutar la vida eterna y a la vez poder disfrutar aquí en la tierra el beneficio de ser instrumento en la mano de Dios con al menos un don que Dios le quiere dar, además de todas esas habilidades naturales que pueda tener. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Qué hermoso es saber que el llegar a ti no solo nos da la vida eterna, sino nos da el privilegio de servir a otros, sirviéndote a ti con esos dones especiales, habilidades sobrenaturales que nos otorgas. Gracias por esos dones que nos has dado a cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Gracias, Padre, por tu amor y tu confianza, ese privilegio que nos das de poder ser instrumento en tus manos para bendecir a otros. Queremos hacerlo de una manera adecuada. Perdónanos, Señor, aquellos que hemos guardado dones y no los hemos ejercitado de una manera apropiada. Perdónanos, Señor. Algunos tal vez por causa del pecado, otros por resistencia, Señor, y esto no está bien, Señor, y hoy reconocemos que hemos fallado. Perdónanos, Señor. Queremos ser hábiles en ello, Señor, y por eso hoy nos comprometemos al identificarlos plenamente, Señor, ponerlos al servicio de los demás con un corazón dispuesto como si fueras tú, Señor. Gracias por aquellos que, teniendo dones, los han puesto al servicio de nuestros hijos, de nuestras familias, de nosotros, Señor, en la enseñanza, Señor, en el consejo, Padre, en tantas cosas que han sido de bendición para nosotros. Hoy nos comprometemos nosotros también a servir con los dones que nos has dado, y te pedimos, Señor, que confiamos en que las tareas que nos vas asignando, Señor, por más que las veamos complejas, si tú nos llamas, es porque nos has de dotar con los dones necesarios para cumplirlas. Hoy te pedimos por aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan disfrutar principalmente de la vida eterna junto con nosotros, pero que el día de mañana también puedan decir: pude ejercitar este don que Dios me dio el día que recibí a Cristo en mi corazón, y fue hermoso haber podido ver que podía servir a otros a la manera de Dios y no a la manera mía. Dios me les bendiga. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.